¿Ustedes? Mike. Esto no está bueno. Amén. Bueno, pues nuevamente estamos en la iglesia de la Trinidad de Nazareno aquí en Yakima, Washington, y vamos a estar haciendo una oración para poder empezar nuestro servicio en español. Amén. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de haber abierto los ojos a un día más, Padre. Gracias, Señor, por el llamado, Señor, que tú nos has dado, Señor, y el haber puesto tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder, Señor, responder a ese llamado. Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, por este tiempo. Señor, bendice tu palabra, Señor, bendice a aquellos que la escuchan, y sobre todo, Señor, ponles en su corazón, un corazón humilde para poder recibir tu palabra, un corazón susceptible, Señor, un corazón atento, Señor, un corazón, Señor, en el cual, Señor, tú puedas transformar a través de tu palabra, Señor, y a través de tu Espíritu Santo. Señor, te damos toda la gloria y honra a ti por este tiempo. Señor, nos ponemos en tus manos y haz tu voluntad, Señor. Usa nuestras vidas para gloria y honra tuya. En el poderoso nombre de tu Jesucristo, Señor, oramos. Amén y amén. Esta tarde lo único que quiero compartir es para la iglesia, ¿amén? Pero no nomás para la iglesia, los que están en la iglesia, pero también para aquellos que tienen deseos, tienen ese deseo de congregarse, ¿amén? Tienen ese anhelo de poder asistir a una iglesia, ¿amén? Y lo digo porque en tiempo atrás, en mi vida, yo tenía un anhelo de poder asistir a un servicio cristiano, pero tenía un concepto erróneo, una mentalidad equivocada acerca de cómo se lleva o cómo era un servicio cristiano. ¿Por qué? Por lo que yo había escuchado, ¿no? Por los comentarios que uno escucha cuando quiere ir a una iglesia y lo comenta con otras personas, y los comentarios que escuchas, no, ahí te van a lavar el cerebro nada más, ahí nada más te vuelves aleluya y ya no puedes hacer nada, ¿eh? Ya no puedes disfrutar de la vida, dicen por ahí. Y muchos comentarios dicen, no, ahí nada más vas a que te roben tu dinero. Ahí nada más lo único que quieren es tu dinero. Amén. Y son cosas que escucha uno, no son comentarios que uno escucha. Y desgraciadamente lo digo con todo el dolor de mi corazón, que hay algunas iglesias que, pues sí, lo único que predican es acerca de la prosperidad, amén. Prosperidad, pero el único que prospera, muchos dicen, el único que prospera ahí es el pastor, amén. Y no escuchas otra cosa más que eso, amén. Y es por eso que uno debe de escudriñar la palabra y
poner, dice la palabra misma, ¿no? Dice, pon a prueba a lo que escuchas desde el púlpito, porque si no se alinea con la palabra de Dios, es mentira. Y para tú poner en práctica, para tú poner a prueba lo que se dice desde el púlpito, tienes que saber qué es lo que dice la palabra y tienes que escudriñar la palabra. Entonces, es un trabajo doble. Estás con un corazón dispuesto para acercarte a una iglesia, estás con un anhelo para acercarte a una iglesia, pero también hay una responsabilidad, amén, que hay, amén, en la vida de uno para poner a prueba o no, para discernir si lo que se dice desde un púlpito es verdad o es mentira. ¿Y cómo lo podemos hacer? Me preguntas. Pues es escudriñando la palabra de Dios, es orándole a Dios, amén, que te dé la sabiduría. Y Él te da la sabiduría, amén. Yo con el tiempo he aprendido que sí es importante cuando uno escucha hablar a alguien de un púlpito, predicar o enseñar, si no se alinea con lo que la palabra de Dios nos está diciendo, en contexto es sacado de un contexto, se puede decir, la palabra de Dios, y puede ser malinterpretada, pero no nada más malinterpretada, pero mal usada. Amén. He aprendido que cuando leemos la palabra de Dios, la tenemos que leer en contexto, porque ahí nos damos cuenta de qué es lo que está tratando en realidad la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos está diciendo. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Pero si nada más agarramos un versículo aquí, un versículo allá, y lo que me conviene y lo que no me conviene, ahí terminamos mal. Ahí terminamos muy mal. Amén. Por eso es importante que cuando nosotros nos acerquemos a una iglesia, vengamos con un corazón dispuesto a escuchar, pero también a discernir. Amén. Y el día de hoy lo que yo quiero compartir se encuentra en Éxodo, en el Antiguo Testamento, y vamos a hablar acerca del pueblo de Israel. Voy a estar leyendo una parte del versículo 12, del capítulo 12, perdón, y el capítulo 13. Es algo de lectura, pero pues nos va a dar, como les digo, nos va a dar el punto al que quiero compartir, también al que queremos llegar. Y vamos a estar leyendo en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 31. Y muchos de ustedes ya saben que el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto, y el faraón los tenía esclavizados. ¿Amén? El pueblo de Israel vivía en Egipto, estaba esclavizado, y en ese tiempo Dios habla a Moisés, que fue la persona, que es la persona que Dios usó Dios le dio un llamado, y él respondió al llamado, fue obediente. Y vamos a estar mirando qué es lo que pasa en este capítulo. Nada más tener en cuenta a la persona del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel viviendo en Egipto, en esclavitud, Faraón, y vamos a tener en cuenta a Moisés y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Faraón, Egipto, Moisés. 4 puntos. Dice,
Éxodo capítulo 12, versículo 13. Esa noche el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo a gritos: lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordeno, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas, como dijeron, y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonaran la tierra cuanto antes, porque pensaban: todos moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregar la levadura, envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro, y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas, y dieron al pueblo de Israel todo lo que les pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Vamos a ahora estar leyendo en el capítulo 13. Dice en el capítulo 13, versículo 17, dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no lo guió por el camino principal que atravesaría el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Y por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Vamos a estar leyendo el capítulo 14. El capítulo 14, versículo 15, dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando en tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrá que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó de noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. En el versículo 23 nos dice: entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó una gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar
y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón pereció. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían elevadas o levantadas como muros a ambos lados, a izquierda y a derecha. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de un temor reverente. Se llenaron de un temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fidelidad en el Señor y en su siervo Moisés. Amén. Entonces Moisés, el capítulo 15 dice, entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Y ahí empieza lo que es el cántico del Señor. Dice, entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. A lo que estamos mirando aquí, y es a lo que voy a compartir el día de ahora, que Dios provee al pueblo de Israel un libertador. En el Antiguo Testamento, Dios provee a Israel un libertador. Dios llama a Moisés con un propósito. Dice, el propósito lo estamos mirando, lo hemos leído ya. El propósito de Dios llamar a Moisés es sacar al pueblo de Israel, de Egipto, de Faraón. Y vemos muchas cosas que pasan en este transcurso. ¿Amén? Vemos las cosas que pasan y lo único que yo quiero enfocarme ahorita es en cómo el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Amén? Sale de Egipto y mira, dice la palabra del Señor, que cuando ellos salieron de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo y se pararon a la orilla, dice que miraron los cadáveres, miraron las personas muertas. Todo el ejército de Faraón, dice, fue muerto. Y lo que me llama la atención es de que cuando ellos están mirando eso, cuando ellos son liberados de la esclavitud, no se ponen a llorar por las personas muertas. Dice la palabra del Señor, dice que estaban parados a la orilla y lo que hicieron fue un cántico. Empezaron a entonar una canción, dice, de alegría, de gozo. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Porque Dios los había libertado. Después de vivir en esclavitud, después de vivir bajo el mandato o bajo la autoridad del faraón, después de pasar un tiempo difícil en esa tierra, y después de haber sido liberados, dice, hay gozo, no hay llanto,
no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más tristeza. Ahora dice, cantan un cántico de alegría. Lo mismo pasa cuando un ser humano, dice la palabra, cuando un ser humano se arrepiente, cuando un ser humano toma la decisión de acercarse a Dios y entregar su vida a Dios, es con un propósito. Dice, es con el propósito de qué? De no nada más pedir perdón por sus pecados, pero el propósito es de cambiar su vida. Dice la palabra que cuando Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, lo hizo con ¿qué propósito? Lo mismo que Moisés, lo mismo que cuando Dios llamó a Moisés, fue para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de las manos del faraón, de vivir en esclavitud. Así es lo mismo cuando Dios decide mandar a su Hijo Jesucristo, dice, a sacar ¿a qué? A su pueblo, a la persona, al ser humano, de vivir en esclavitud. Dices, ¿esclavitud de quién? En Romanos 6 nos dice que el ser humano es esclavo de a quien obedece, ya sea Dios para gloria y honra y santidad, o sea a Satanás para muerte. Vamos a leerlo, ¿no? Romanos. En Romanos Romanos 6 dice en Romanos 5 capítulo 5 versículo 18 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Capítulo 6 dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Sí, la respuesta es, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Dice, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos más esclavos del pecado o de Satanás, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder de Satanás.
Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre de Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado o a su naturaleza pecaminosa y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan en sus deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, congréguense, entréguense completamente, dice, entréguense completamente a Dios. So, cuando Dios manda a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, lo hace con ese propósito. Para que nuestra naturaleza pecaminosa muera en la cruz. Si ya no somos más esclavos del pecado, ya no vivimos más en nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos tener dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza pecaminosa. No, ese es un gran error. Mucha gente, hablando a los que asisten a una iglesia, mucha gente dice, no, es que todavía soy un pecador, es que todavía tengo una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo es posible eso? La palabra de Dios nos dice si eres frío o eres caliente. No hay una parte a la mitad. No, el pueblo de Israel fue liberado del control de Satanás, de esclavitud. Ya no eran más esclavos. Fueron libertados, pasaron de estar en esclavitud a estar libres. Ya no eran más esclavos de Faraón. No dijeron, oh sí, todavía seguimos aquí esclavizados al Faraón, todavía. No, dice, hoy se lamentaron, oye, ahí va mi compadre. Ay, ¿qué pasó, compadre? Ya te fuiste, mira. No lloraron. Se cantaron de alegría, entonaron un canto de alegría. Reconocieron el poder de Dios. Reconocieron el poder de Dios, y tuvieron un temor reverente por lo que Dios había hecho en sus vidas. Mi pregunta para ti, que asistes a una iglesia, ¿tienes un temor reverente hacia Dios? Y ese temor reverente nos aleja, nos aleja del pecado, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Ellos no volvieron para Egipto. Ellos siguieron caminando hacia la tierra prometida. ¿Sigues caminando hacia tu tierra prometida? Dice, Cristo murió en la cruz, una vez y para siempre. Lo mismo tú. Oh, tengo que morir a mi naturaleza pecaminosa esta semana, híjole. ¿Y la otra semana qué? ¿Y la semana que viene qué? ¿Otra vez vas a morir a tu naturaleza pecaminosa? ¿Otra vez vas a crucificar tu naturaleza pecaminosa? ¿Cuántas naturalezas pecaminosas tienes? Nomás hay una.
Y cuando esa naturaleza pecaminosa es clavada en la cruz, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, dice que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz de una vez, una sola vez y para siempre. Dicen en mi rancho, that's it. Es todo. Una sola vez y para siempre. Una sola vez morimos. Y si eso es real en tu vida, y si eso es real en mi vida, entonces, ahora vivo en obediencia. El poder del pecado ya no mora más en mí. Mi naturaleza pecaminosa ya no está en mí. Ahora tengo, dice la palabra, ahora tenemos una naturaleza ¿qué? Y lo vamos a leer, porque me dice, ¿a poco sí? Dice, no, tenemos una naturaleza divina. El poder que moraba en mí ha muerto. El poder, el maestro o el capataz que gobernaba mi vida ya no vive más en mí, ya ha muerto. En este caso es Satanás ha muerto a mi vida. Satanás ya no controla más mi vida. Satanás ya no controla más mi naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa que estaba dentro de mí, controlando mi vida, dando frutos. Dice la palabra nos enseña que la naturaleza pecaminosa da su fruto y la naturaleza divina da otro fruto. Hace dos distinciones. Pero si la naturaleza pecaminosa ha muerto en la cruz, entonces dice, ahora tenemos una naturaleza divina, una naturaleza santa. Dice, pues dice en el capítulo, en Romanos 6, Romanos 6, versículo 7 dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, fuimos libertados del poder de Satanás. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos o vivimos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre de Él. Así, lo que es para Cristo es para nosotros como creyentes. Dice que Satanás ya no tiene más poder sobre mi vida. Satanás tiene poder si tú le concedes eso. Si tú le das quebrada, como dicen. Si tú le permites otra vez. Pero en cuanto cabe a lo que Dios nos dice en su palabra, dice que somos liberados. Nuestra naturaleza pecaminosa muere. Y muchos agarran el versículo en el capítulo 7 como pretexto. Y quiero leer esta parte para quitar eso, para desmantelar esa mentira. El diablo es astuto y maneja la palabra. Lo miramos en Génesis. Lo miramos en Génesis y la palabra de Dios nos dice que es astuto para manipularla, para transgiversarla, para manejarla a su propia conveniencia y hacerte creer que todavía tienes una naturaleza pecaminosa. Córtate el cuello, diga por ahí. No es verdad. No podemos tener dos naturalezas, una pecaminosa y una santa. No hay nada, la palabra no nos enseña eso. Dice en el capítulo 7, les digo, mucha gente transgiversa la palabra y nos vamos a desmantelar esa mentira. Dice, el capítulo 7, versículo 7. Ahora bien,
¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Hincapié. Dice, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Tiempo pasado. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandamientos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. ¿A qué me recuerda esto? Al jardín, Adán y Eva. Satanás, valiéndose de los mandamientos que Dios le dio a Adán y a Eva, los manipuló y hizo caer a Adán y Eva en pecado, en desobediencia. Dice, usó los mandamientos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no comáis, porque de cierto vas a morir, moriréis. El mandamiento era santo. Dice, el mandamiento era bueno. El mandamiento era recto. Dios estaba diciendo, no comáis de esa fruta. Porque el día que comieres de ella, ciertamente vas a morir. Dios le está dando una distinción. ¿Y qué hizo Satanás? Dice, ¿a poco sí? ¿A poco sí Dios dijo que no comieras de todo árbol del huerto? La primera mentira, la primera manipulación, la estamos mirando ahí. Dios no dijo eso. Y Eva le dijo, no, Dios no dijo eso, tú estás equivocado. Dios no dijo eso. De aquel nada más. No dijo que de todo. Pero es astuto. El diablo preguntó una respuesta hizo una pregunta para provocar una respuesta. Y darle seguimiento a eso, vemos lo que pasó. En capítulo 7, versículo 17 dice, versículo 17 dice, entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que no es correcto, lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí.
soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Aquí está la respuesta. Mucha gente de los que vienen a la iglesia, de los que asisten a una iglesia, tienen eso. Y se agarran de este versículo, de estos versículos. Sí. Y agarran este versículo del versículo 17 al versículo 24. Oh, es que Dios conoce mi corazón, que yo quiero hacer lo bueno, pero todavía sigo mi naturaleza pecaminosa, todavía Satanás está controlando mi vida, todavía no, Dios conoce mi corazón, Dios conoce. Y está dando golpes de pecho, cada semana ahí llega y golpe de pecho, oh, perdóname. Leí un post en Facebook. Alguien dice que la naturaleza pecaminosa que llevamos en nosotros como cristianos, nunca la vamos a poder dejar. Córtate el rollo. No es verdad. No puedes tener dos naturalezas. Déjame decirte, no puedes. Dime en la Biblia donde dice que tienes dos naturalezas. Me dices, ahí mismo lo está diciendo. Y tú me dices, ahí lo estás diciendo, tú lo estás leyendo. Ok, vamos a seguir leyendo entonces. Dice, y nos da la respuesta a estos versículos. Voy a regresar un poquito para quitarnos la duda. Dice, ¿quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Entonces vamos a regresar otro poquito. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. Lo está diciendo Pablo. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder, dice, dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Ahí está tu respuesta. Versículo 25. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahí está tu respuesta. ¿Quién me liberará de esa vida pecaminosa? ¿Quién me liberará de esa vida controlada por Satanás? ¿Quién me liberará? Amo la palabra de Dios. Yo la encuentro que es una palabra justa. Yo la encuentro que es una palabra que trae vida. Yo la encuentro que es una palabra que se puede confiar. Yo la encuentro que es una palabra que viene de Dios, que es pura, viva y eficaz, dice. Pero cuando quiero hacer lo bueno, ahí está el diablito aquí. No lo hagas. Tengo un amigo, y tal vez se mire, no es cierto, no lo hagas. Prueba, esto está bueno. Ahí está, ¿no? Como el diablito. ¿Quién me liberará de esta batalla? Quiero hacer lo bueno, pero hay un poder en mí, dice, dentro de mí, que está batallando. ¿Cuántas veces no has querido llegar a la iglesia? ¿Cuántas veces no has querido dejar el alcohol? Porque sabes que es malo. ¿Cuántas veces hablo a esas personas que tal vez sufren de alcoholismo? Hablo a esas personas que tal vez sufren de drogadicción. Hablo a esas personas que están sufriendo a veces en su matrimonio. Han querido mantener su hogar, tienen ese deseo, porque saben que es bueno hacer lo bueno, porque saben que estar en el vicio del alcohol es malo, se termina su dinero, y no nada más se termina su dinero, pero su salud, y saben que es malo.
¿Y cuántas veces han querido salir de allí? Y vemos personas que, amén, están también en el vicio de las drogas y que han querido salir de ahí. Tal vez te hablo a ti que cuántas veces no has quebrado las pipas. Dices, ya quiero salir de esto, me estoy haciendo daño. Mira cómo estoy, todo flaco, desnutrido. No puedo dormir, pesadillas. Yo sé que es malo. Yo sé que es malo. Y tienes ese deseo de salir de ahí. Porque miras en la realidad. Cuando estás en tus 5 sentidos, miras para atrás y miras lo que has hecho. Y dices, quiero salir, quiero dejar esto, quiero salir de aquí. ¿Sabes qué es lo que hacer? ¿Sabes qué es ¿Sabes hacer lo bueno? Dice, sé hacer lo bueno. Pero dentro de mí hay algo que me arrastra una y otra vez al pecado. La respuesta, dice, pero gracias a Dios, dice 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pero nos dice, gracias a Dios. Pero gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el versículo clave. Voy a terminar leyendo Colosenses capítulo 2. Yo sé que el tiempo avanza rápido. Pero tengan eso en mente. Jesucristo es la respuesta. Dice, cuando nosotros morimos al pecado. Morimos a ese control espiritual que Satanás tiene en nuestras vidas, a ese control, a esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva. Muere en la cruz juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no murió, dice, no está muriendo una y otra vez. No, nada más se muere una sola vez espiritualmente. Dice en capítulo 2 de Colosenses, dice, capítulo 2, versículo 6, no está leyendo, dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre de Él. Entonces, la fidelidad de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unción con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado,
dice, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar no uno, dice, todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre de ellos. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o lo que beben, o porque no celebran ciertos días de santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. Sí, sigue. Amén. Capítulo 3, con esto termino, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde está sentado. Se pongan las miradas, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. So Dios nos saca de vivir una vida controlada por Satanás, y cuando nuestra vida está controlada por Satanás, es que vivimos una vida, dice la palabra, con una naturaleza pecaminosa. Pero cuando Dios nos rescata de la esclavitud de Faraón, en este caso una tipología, lo ponemos así, pero cuando Dios nos rescata a través de su Hijo Jesucristo, nos rescata, no nada más nos rescata de una vida en esclavitud, pero nos libera de aquel que nos tiene viviendo en esa esclavitud. Échate la moral, como dicen en la construcción. Dios no nada más te rescata, Dios no nada más te perdona de tus pecados, Dios te rescata y te perdona tus pecados. Te perdona de tus pecados, pero te saca de aquel que te hace pecador. Tienes una vida nueva. Ya no eres más un esclavo. Ya no eres más un títere. Ahora vives una vida, dice la palabra de Dios, en obediencia a Dios. Una vida en santidad a Dios. Y si Dios lo dice en su palabra, créelo. Créelo. No te dejes engañar que siempre vas a ser un ser humano pecador. No. Dice, gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que nos rescata de esa vida, que nos da la libertad de esa vida, nos restaura. Si ya no somos creación, dice, ahora somos llamados hijos de Dios, hijas de Dios. Y por lo tanto dice, vive una vida en obediencia. Nos llama a vivir una vida, ¿qué? En santidad.
Santidad no quiere decir que te van a salir alas y vas a tener una aureola sobre tu cabeza. ¿No? Santidad se refiere completa obediencia a Dios. Y cuando el chamuco, el chanclas, el cucuy, Satanás llegue a tu vida, tú tengas el poder y la autoridad que Dios te da para rechazar, dice, toda dardo de fuego, cualquier artimaña que Satanás traiga a tu vida. Sí. Algo que Dios nos ofrece es el poder del Espíritu Santo. El mismo poder que Dios tenía, o que Jesucristo tenía cuando anduvo en la tierra, ese mismo poder que Él tenía, Dios nos lo ofrece, Dios te lo da. Mi hermano, mi hermana, Dios te da ese poder. Dice, cuando Dios mandó a sus discípulos, ¿sí? Espérense aquí, hasta que yo, dice, ascienda, y mande, y Dios mande al Espíritu Santo, que les da ¿qué? El poder, para que me seáis testigos. Ese mismo poder que Jesucristo tenía, Dios lo hace disponible. Dios lo da a ti y a mí. Para poder vivir una vida, dice, en prosperidad, y no me malinterpreten, prosperidad espiritual. Dice, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás Dios se va a encargar. ¿Sí? No dice, busca primeramente las abundancias económicas o la prosperidad económica. Dios no dice eso. Se busca primeramente ¿qué? El reino de los cielos y su justicia. Busca primeramente la unción de Dios y su justicia para que puedas enfrentar los días malos. Dios nos rescata de un lugar para llevarnos a otro lugar. Dios nos rescata de vivir una vida en pecado, controlado por Satanás. Dios nos rescata de vivir en esclavitud de tu naturaleza pecaminosa para darte una vida nueva. No es la misma vida. ¿Sí me entienden? No es la misma vida. Dice, Dios te da una nueva vida. Nueva vida. Amén. Tengan eso en mente. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Padre. Te pedimos que dé fruto al 100 por uno, Padre. Señor, aquellos que escuchan o que vayan a escuchar, Señor. Señor, aquellos que tú ya has preparado de antemano para escuchar tu palabra. Señor, que son realmente libres del pecado. Que son realmente libres de esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa no tiene más poder ya. Ya está muerta. Así como Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, espiritualmente. Nosotros necesitamos nacer de nuevo espiritualmente. Y Dios nos provee a través de su Hijo Jesucristo esa nueva vida. Ya no vivo más en pecado, ya no vivo más
esa naturaleza pecaminosa controlada por Satanás. Ya no vivo más en esclavitud. Ahora soy libre. Libre. Entiendo. Eres libre. Eres libre. Si Dios te ha hecho realmente libre, eres libre. Créelo en tu corazón. Créelo en tu espíritu. Ya no hay más condenación. Eres libre. Eres libre. Señor, que la libertad del Señor que tú nos das se haga visible, Señor, a través de tu Espíritu Santo para todo aquel que tiene los deseos de llegar a ti y de buscarte a ti, mi Dios. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén y amén.